Saludos estimados participantes y bienvenidos a la clase número 8 que se refiere a las compuertas lógicas. Comencemos. ¿Qué son las compuertas lógicas? Una compuerta lógica o puerta lógica es un dispositivo electrónico con una función de tipo booleano, es decir, que responde a la lógica binaria, donde sus señales de entrada o salida solo pueden adquirir dos valores, 0 o 1, o como también se les puede denominar valores bajos para el 0 y altos para los 1, respectivamente. Básicamente su funcionamiento simplificado es que estos dispositivos tienen una cantidad de entradas desde una a varias, 2, 3, 4, o las que sean necesarias según el requerimiento del circuito, a través de las cuales se le van a introducir datos. La misma los va a procesar de acuerdo a la función lógica que representa y los va a entregar en forma de un solo dato de salida. Lo interesante de este tipo de dispositivos es que pueden ser aplicados a tecnología electrónica, eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática, entre otros útiles usos que por supuesto tienen aplicación en la aeronáutica. Cada uno de los diferentes tipos de compuertas lógicas se representa mediante un símbolo, el cual estaremos revisando más detalladamente a continuación. Y a la función que realizan, denominada operación lógica, le corresponde un cuadro llamado tabla de la verdad, que no es más que una tabla donde se reflejan todas las posibles combinaciones de entradas que le podemos aplicar y las diferentes respuestas que obtendremos a la salida. El número de combinaciones de entradas posibles se puede determinar elevando al cuadrado el número de entradas que tenga la compuerta. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una tabla de la verdad que corresponde a una compuerta de 2 entradas, por lo cual tendremos 4 combinaciones posibles: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Físicamente las compuertas vienen en dispositivos encapsulados llamados circuitos integrados, y aunque cumplen funciones en las que pueden permitir o no el paso de un voltaje representado en datos, como lo harían varios interruptores manuales o relés apropiadamente combinados, las compuertas lógicas son solo circuitería electrónica basadas en semiconductores, por lo cual no poseen internamente partes móviles, por lo que forman parte de los denominados mecanismos de estado sólido. Internamente en los circuitos integrados que contienen compuertas, estas pueden estar dispuestas tal como se representan en esta imagen, propia del datasheet respectivo según su número de parte. Revisemos ahora cómo se comportan los tipos más básicos de compuertas lógicas existentes, comenzando con la denominada compuerta lógica AND, la cual tiene este símbolo que se presenta en pantalla y cuyo enunciado de funcionamiento dice que para que la salida X presente un 1, es obligatoriamente necesario que todas sus entradas sean 1. De lo contrario, si existe alguna entrada en 0, entonces la salida será 0.
Conociendo este enunciado, entonces podemos construir la tabla de la verdad de la compuerta AND. Y decimos que si a las entradas A y B se le aplican ceros, entonces la salida X será 0. Para 0, 1, la salida igualmente será 0. Para 1, 0, de la misma manera. Y por último, cuando se le aplican par de unos a las entradas, es la única forma en que esta compuerta presente un 1 a su salida X. La siguiente compuerta que vamos a analizar es la denominada OR, la cual es representada con este símbolo, y su enunciado de funcionamiento dicta que cada vez que exista un 1 aplicado a cualquiera de sus entradas, obtendremos un 1 a su salida X. Dicho de otra forma, la única forma de que presente un 0 a su salida es que todas las entradas estén en 0. Con esta información construimos la tabla de la verdad para una compuerta OR de 2 entradas. Y decimos que para las entradas A y B en 0, 0, la salida será 0. En 0, 1, la salida será 1. En 1, 0 será 1. Y en 1, 1, la salida X igualmente será 1. La siguiente compuerta representada con este símbolo es la denominada inversor o compuerta NOT, la cual invierte cualquier valor que sea presentado a su única entrada y lo presenta a su salida como el inverso. Así que su tabla de la verdad dice que para una entrada en 0 arrojará un 1 a la salida y para una entrada en 1 entregará un 0 a su salida. Y con la combinación de estas tres primeras compuertas básicas obtenemos nuestras siguientes dos compuertas lógicas. Ellas son la compuerta NAND, representada con este símbolo. Fíjense que tiene la particularidad de ser idéntica a una de las compuertas que vimos anteriormente, pero con este pequeño círculo a la salida. Esto es porque ella está conformada por una compuerta AND con su salida negada, es decir, que a su salida posee un inversor. Y por lo tanto, su tabla de la verdad es todo lo contrario a una compuerta AND. Por lo que podemos deducir que cada vez que se presente un 0 en cualquiera de sus entradas, la salida de la compuerta NAND será alta. O sea, que tendrá un 1. Y la única forma de que su salida sea baja, es decir, 0, es que se le apliquen valores altos a cada uno de sus valores de entrada sin excepción. Y por último tenemos la compuerta NOR, que no es más que una compuerta OR con su salida negada. Veamos cómo queda la tabla de la verdad. Y podemos observar que para que la salida de la compuerta NOR sea alta, deberá en cada entrada tener un valor bajo. De resto, en cualquier otra combinación que presente 1 en cualquiera de sus entradas, entonces la salida será 0. Es importante acotar que existen otros tipos de compuertas lógicas exclusivas con comportamientos diferentes a los que ya hemos revisado hasta ahora, pero que son materias de mayor profundidad en la electrónica básica. Adicionalmente, de la combinación y asociación de compuertas, podemos obtener dispositivos denominados flip-flops, e infinidad de circuitos con funciones muy prácticas, sobre todo en el control de sistemas más complejos. Así que podemos tener circuitos sencillos con no más de 4 o 5 compuertas, o circuitos más complejos con decenas, cientos o miles de compuertas.
Todo depende del uso práctico para el cual se estén empleando. Vamos a revisar a continuación un ejemplo práctico de uso de compuertas en sistemas de monitoreo y control automatizado. Para este ejemplo, vamos a considerar un avión cualquiera, el cual posee en su sistema de alimentación eléctrica dos baterías de 24 voltios para suministrar la energía necesaria a los equipos que se alimentan con corriente directa en esta aeronave. De igual manera, también cuenta con un equipo cargador inteligente de baterías, el cual recarga las mismas cuando su voltaje ha disminuido por debajo de los 22,5 voltios. En este caso, este sistema de baterías posee un sensor de temperatura que alerta cuando en cada una de ellas se pueda haber elevado demasiado la temperatura por algún desperfecto y sea propensa a ocasionar un incendio que comprometa la seguridad del vuelo. Con esta información se alimenta un circuito de control que señala inmediatamente la desconexión del interruptor manual de la misma, hasta que la temperatura vuelva a su estado nominal de uso. Para este ejemplo, esos sensores de temperatura los vamos a representar con el siguiente círculo de color azul, el cual proporciona una señal baja, es decir, un 0, cuando la temperatura esté en su rango nominal de trabajo, y arroja un valor alto, es decir, un 1, cuando la temperatura se eleve por encima de su valor máximo de trabajo seguro. Por otro lado, el cargador de baterías monitorea constantemente el voltaje de las mismas a través de sensores de nivel de tensión que generan un valor bajo cuando las baterías están por debajo de los 22,5 voltios para activar su carga cuando en promedio ambas baterías así lo requieran, y un valor alto cuando alcanza su voltaje nominal de trabajo. Esta función la representaremos con el color verde. De igual forma, el sistema posee un detector de presencia de las baterías con el cual se activa o desactiva un sistema de seguridad que no permite el encendido de la aeronave cuando hay ausencia de alguna de las dos baterías. Y esta función la representaremos con el color amarillo. Y el sistema lo complementamos con lámparas de cabina de señalización de alta temperatura de batería y de activación de sistemas de bloqueo de encendido por ausencia de batería. Este sistema de bloqueo de encendido se activa también cuando cualquiera de las tres condiciones de falla ocurren antes del encendido. Es decir, que si se presenta una sobretemperatura antes del encendido, se bloquea el arranque, y de igual forma, si ocurre un nivel bajo de voltaje en alguna de las baterías, también se bloquea el arranque de la aeronave. Resumimos todas estas informaciones que podemos obtener en este sistema con la siguiente tabla. Los sensores de nivel de voltaje emiten un 0 cuando el voltaje está normal y emiten un 1 cuando el voltaje está por debajo de 22,5 voltios. Los sensores de temperatura emiten un 0 cuando la temperatura está en su rango de trabajo seguro y un 1 cuando ha sobrepasado su nivel máximo de trabajo seguro. Y los sensores de presencia de baterías emiten un 0 cuando la batería no está y un 1 cuando sí está instalada en su receptáculo. Para aprovechar todos los datos recopilados por los sensores en función del sistema como tal, tenemos el siguiente circuito con compuertas lógicas. Revisemos cómo trabaja de acuerdo a lo estudiado anteriormente. Revisemos primero el circuito asociado al sensor de voltaje, que en nuestro diagrama hemos identificado con el color verde. Tenemos una compuerta NOR que recibe las informaciones emitidas por ambos sensores de nivel de voltaje, los cuales
van a emitir 0 cada vez que el voltaje baje por debajo de 22,5 voltios. Por lo tanto, como nos confirma la tabla de la verdad de este tipo de compuertas, se necesitan ceros en cada una de sus entradas para que emita un 1 a su salida. Ese 1 va a dar la orden para que el cargador de baterías se active y recargue la deficiencia en las mismas. Por otro lado, ese 1 también va a una de las entradas de la siguiente compuerta, que es una OR de 3 entradas, la cual analizaremos al culminar nuestros 3 subsistemas. El siguiente subsistema que revisaremos será el de los sensores de temperatura de las baterías, los cuales arrojarán un 1 cada vez que la temperatura se exceda del límite de operación segura. Como podemos observar en el diagrama, esta información alimenta las entradas de una compuerta OR, la cual, como nos confirma su tabla de la verdad, arrojará un 1 a su salida cada vez que tenga al menos un 1 en alguna de sus entradas. Por lo tanto, cada vez que circunstancialmente se eleve la temperatura más arriba de su rango de operación en cualquiera de las dos baterías, esta compuerta emitirá un nivel alto que encenderá la luz indicadora respectiva, indicándole al operador de la aeronave que debe cortar el interruptor de la batería afectada, de manera de evitar una condición insegura en el vuelo. Por otro lado, la salida de esa compuerta OR también alimenta la segunda entrada de la compuerta OR de 3 entradas. Y el tercer subsistema que vamos a revisar antes de analizar el circuito completo de control con compuertas lógicas es el de los sensores de presencia de batería, los cuales arrojan un 0 si la batería no está instalada en su receptáculo. Esta información alimenta las dos entradas de una compuerta NAND, la cual, según lo que indica su tabla de la verdad, entregará un 1 a su salida cada vez que tenga en alguna de sus entradas o en todas un 0. Por lo tanto, esta compuerta NAND emitirá un 1 si falta alguna de las dos o ambas baterías. Y con este nivel alto encenderá la luz de advertencia de ausencia de batería en la cabina de pilotaje y también alimentará la tercera entrada de la compuerta OR de 3 entradas, cuyo funcionamiento complementa la utilidad de este circuito tal como explicaremos a continuación. Una vez explicados los 3 subsistemas de sensores, entonces volvemos al circuito íntegro, donde lo primero que debemos resaltar es que la información que emiten las 3 compuertas correspondientes a cada tipo de sensores alimenta una compuerta OR de 3 entradas, la cual cumple una función muy importante porque, como podemos observar en el diagrama, ella activará con un valor alto un circuito automático de bloqueo de encendido de la aeronave, con lo cual va a asegurar que la aeronave no pueda ser encendida si previamente se encuentra alguna de estas 3 condiciones presente en la misma, inclusive si hay más de una o todas las condiciones anteriormente descritas activadas. Y con esta explicación llegamos al final de esta clase, esperando que haya sido de su total aprovechamiento. Muchas gracias por su atención.